Hola y bienvenidos a Love Capsule, las confidencias que no se cuentan en ningún otro lugar. Hoy abrimos la cápsula con un invitado muy especial, Ben, a quien conocimos en Love is Blind Francia. Estoy súper contenta de que estés aquí, Ben. Vivimos esta aventura juntos y hoy vas a poder contarnos un poco más. Sobre el tema del día, 3 comportamientos que hacen huir a un hombre. Gracias por estar con nosotros, Ben. Gracias por la invitación. La verdad, siempre es un placer volver a verlos en un ambiente tan agradable. Es pura felicidad. ¿Puedes hablarnos un poco de ti, presentarte? Así que, bueno, me llamo Ben. Este año cumplo 35 años. En cuanto a mi trayectoria, ya he hecho bastantes cosas. He tenido 1000 vidas. Trabajé en cocina durante un tiempo, trabajé con frutas y verduras, también hice relojería y diseño de alta gama. Además, he vivido bastante tiempo en el extranjero, en Canadá, en Asia, en Bangkok. Así que he pasado por muchísimas industrias y temas diferentes, porque en realidad soy alguien que le gusta tocar de todo. En cuanto siento que ya he dado la vuelta a un tema, tengo que pasar al siguiente. Así que ahora mismo incluso estoy cambiando, voy a pasar a las finanzas corporativas para acompañar, de hecho, a emprendedores a encontrar dinero, porque no nos vamos a engañar, es el nervio de la guerra cuando intentas desarrollarte. Así que, en realidad, voy a convertirme en fontanero, pero no de agua, sino de flujos financieros. Eso es, Está genial, sí, sinceramente es un bonito proyecto y además es una habilidad que no tengo todavía. Así que será genial añadirla. muy genial. Eben, ¿puedes contarnos un poco por qué terminaste en esta experiencia y cómo la viviste? Sí, por supuesto. No estaba para nada en mis planes. Realmente sucedió por casualidad. Es decir, vinieron a contactarme a mí y fue a través de Tinder. Apenas había llegado a la plataforma porque nunca antes la había usado. Al cabo de un mes y medio, alguien me agregó y me propuso participar en un casting. Como nunca había hecho uno, me dije, ve a ver, tengo curiosidad, así que automáticamente respondí que sí, y luego terminé por entender que era para este programa, aunque no lo revelaron de inmediato. Así que no lo conocía en absoluto. Para ser sincero, no soy consumidor de telerrealidad ni de ese tipo de concepto. Prefiero ver otras cosas. Pero entonces, cuando fui a ver, me di cuenta de que había en una primera parte las cápsulas, que es una experiencia social. No es realmente telerrealidad, te graban únicamente en contextos, digamos, consentidos, en el sentido de que te filman cuando estás en las cápsulas, en las citas, y también te filman cuando estás en el lounge para mí con los chicos. Así que si quieres, no tienes ese lado en el que estás al pie de la cama comiendo, realmente estás... Eso, es una experiencia social. Entonces, ¿cómo viví esta experiencia? Con altibajos, muy sinceramente, porque es una experiencia que es muy intensa a nivel emocional. Soy alguien bastante sensible en ese aspecto. Así que había un coeficiente multiplicador porque todo estaba muy bien diseñado para provocar esas emociones. Así que, por ese lado, estaba hecho de manera inteligente. Es decir, aunque llegué a la experiencia muy ingenuo, diciéndome que iba a ver de qué se trataba y que me dejaría llevar. Al final logran guiarte muy bien y llevarte a donde quieren llevarte, es decir, a encontrar el amor. Entonces, ¿lo viví bien? Sí y no. Sí y no, porque conocí a personas maravillosas. Hay personas que realmente van a formar parte de mi vida ahora y espero que por muchos años. Después, bueno, hay cosas con las que no estaba necesariamente de acuerdo. También descubrí lo que hay detrás de una producción, etcétera, todas las limitaciones que eso implica. Así que no es mi mundo, pero estoy muy contento de haber visto lo que hay detrás del telón. ¿Esta experiencia cambió tu visión de las relaciones? De cierta manera, sí. Primero porque la experiencia puso en evidencia ciertas cosas que eran importantes para la estabilidad de una pareja. Antes, incluso antes de meterme en las redes sociales para ligar, como Tinder, etcétera, antes siempre había conocido a mis novias en la vida real. Es decir, en fiestas, por encuentros, siempre había sucedido, digamos, de manera muy natural. Ahí, de hecho, esta experiencia en la que no ves a la persona, por lo tanto no juzgas el físico de entrada, en realidad te muestra que tu compatibilidad la buscas en temas bastante profundos. Así que claramente para mí esto me marcó en el sentido de que hoy en día ya no busco lo mismo en mis posibles parejas porque he vivido esta experiencia. Así que sí, sinceramente realmente tuvo
influencia, un gran impacto. Es hermoso. ¿Puedes, por favor, porque siempre me intriga saber un poco cómo lo vivió cada uno? Llegaste hasta el reveal, sabemos lo intenso que fue ese momento. ¿Puedes contarnos cómo viviste precisamente ese instante en el que estuviste saliendo durante no sé cuántos días con una persona y de repente tienes que arrodillarte ante ella sin haberla visto nunca? Fue completamente irreal. De verdad, ya cuando entré en esta experiencia, estaba convencido de que no iba a encontrar a nadie. Así que lo hice con muchísima sinceridad. Y entonces el proceso igualmente me llevó a hacer una propuesta, a arrodillarme, como dijiste, aunque ya de por sí es un acto que no me veía necesariamente haciendo en la vida real. En mis relaciones anteriores, por ejemplo, realmente tuve no una presión, pero en todo caso sí era un verdadero deseo de mis antiguas parejas que les hiciera una propuesta de matrimonio, lo cual nunca sucedió. Pero aquí, no sé, me pareció bastante natural porque una vez más la experiencia te lleva a eso. No hay que olvidar que estamos en una burbuja durante casi 2 semanas, donde todas las personas a tu alrededor también están ahí por las mismas razones. Así que en realidad se genera una especie de emulación, a veces incluso cierta presión. Así que cuando lo hice sentí como si me desdoblara. Me pregunté, ¿dónde estoy realmente? Sin embargo, no me arrepiento de haberlo hecho. Después del reveal sí, todavía está ahí, digamos que es como el gran final, es decir, recibes una descarga emocional que es realmente muy intensa. Nadie podrá, salvo quienes han compartido la experiencia como tú y yo, comprender realmente la intensidad de ese momento, porque está fuera del tiempo, ¿sabes? No hay nada que se le parezca en términos de experiencia, en términos de vivencia. E incluso, ya ves, mis amigos más cercanos que me conocen muy bien o mi familia, puedo comunicarles, puedo contarles, pero aún así sientes que hay una gran barrera entre lo que les cuento y lo que ellos se imaginan. Y sobre todo no se dan cuenta de la fuerza que tiene la cosa. Interesante. Sí, y luego, bueno, están las cámaras, hay otras personas presentes, aunque siempre me he resistido a formarme una opinión sobre la persona por su aspecto físico, es inevitable. Así que, naturalmente, cuando se abren las puertas, ¿es un shock? Sí, eso es una bofetada. Y Y sobre todo tenemos un lado un poco artístico, es decir, tenemos que llegar en el momento adecuado para sentarnos, para proponerle matrimonio, para no hacerlo demasiado trivial, para ser claros en nuestras palabras. Ella tiene que decir que sí, tenemos que... por favor, si es posible. Hay presión. Francamente, los primeros 30 segundos de esto son algo, porque hay que intentar hacerlo todo bien, solo hay una oportunidad, así que eso es la perfección. Sí, es verdad que, bueno, yo quedé muy impresionado. Te confieso que es la persona que conocí que realmente llevó la batuta porque yo tuve la mala suerte de mirar a la derecha, que es justo donde está todo el equipo, y me habían dicho que no mirara a la derecha. Y obviamente miré a la derecha. Es cierto que me puse un poco nervioso. Bueno, no tartamudeé ni nada por el estilo. Pero de verdad me quedé impresionado por la situación. Y luego, la mujer que tenía frente a mí tiene un aura real, una verdadera presencia. Así que automáticamente estaba en modo zorrito. Pero claramente, gracias. Muchas gracias por habernos compartido todo esto. Sí, con mucho gusto. Ahora pasemos al tema del día. Incluso enamorado, un hombre puede huir. Según tú, ¿cuáles son los 3 comportamientos que hacen que un hombre huya? Bueno, yo voy a hablar desde mi experiencia, no voy a generalizar. Así que efectivamente soy un hombre, pero no puedo hablar en nombre de todo el género. Igual yo también voy a hablar de las mujeres y eso también reflejará mis experiencias. Así que no hay que generalizar, no voy a... Cuando diga a las mujeres, en realidad hay que entender mis antiguas parejas, y no estoy generalizando, prefiero dejarlo claro porque tampoco quiero que me ataquen si digo algo que no corresponde a muchas mujeres. Te vamos a proteger, no te preocupes. Pero bueno, es cierto que yo soy alguien que se enamora bastante fácilmente en el sentido de que veo realmente la belleza de las personas muy rápido. No es que juzgue a las personas muy fácilmente, pero digamos que tengo una muy, muy buena, una gran inclinación, de hecho, por el análisis humano, así que enseguida veo si la persona que tengo delante está animada, si tiene pasiones, enseguida voy a ver sus cualidades, sus defectos,
pero especialmente sus cualidades. Por eso es cierto que tiendo a encontrar rápidamente la belleza en una persona, lo que me ha llevado a enamorarme rápidamente en mis relaciones. Es decir, mientras veo a amigos que lo pasan mal y que después de 6, 8, 9 meses o incluso más, todavía no sienten esa chispa. En mi caso, esa chispa se ha encendido muy rápido en prácticamente todas mis relaciones. Sí, en prácticamente todas mis relaciones. Hay cosas, de hecho, que hacen que uno huya, como la inseguridad. Esa va a ser realmente la primera de todas. La inseguridad, los sentimientos, para mí, todos tienen un olor y la inseguridad huele a gasolina. Es un olor muy fuerte, así que sabes, cuando vas a llenar el tanque y se te derrama un poco de gasolina, te marea. Eso, Lo que me molesta de la inseguridad es la necesidad constante de validación de los demás cuando estás con tu pareja. Es decir, hay personas que justamente están totalmente inseguras y por eso buscan ser validadas, ya sea a través de su comportamiento en las redes sociales, en fiestas o en otras cosas sin necesariamente querer herirte, pero eso ya es otra cosa. exactamente ahí es donde quería llegar. La inseguridad, de hecho, tiende a hacer que en la mente de tu pareja se proyecte todo lo malo que podría pasar en una relación. Y generalmente en la vida, cuando proyectas cosas, acaban sucediendo. ¿Sabes? Cuando tienes mucho miedo de tener un accidente de coche o cuando tienes mucho miedo de caerte en una pista de esquí, generalmente es en ese momento cuando sucede. De hecho, por eso cuando te enseñan a conducir, te dicen sobre todo que no mires el lugar del impacto, porque en realidad si lo miras vas hacia allí. Es lo mismo con los sentimientos, es lo mismo en las relaciones. Si solo te enfocas en algo que potencialmente puede suceder, vas a provocarlo. Así que, si quieres, la inseguridad es realmente una de las primeras cosas. Es decir, en mi relación de pareja, yo realmente tiendo a poner a la persona en un pedestal, incluso si ella considera que no puede o que no es legítima para estar en un pedestal, porque en realidad para mí una relación es lo que debe aportar. Es decir, es una base súper sólida donde en realidad te colocas por encima del resto del mundo. A partir de ese momento, si en realidad la persona considera que sigue estando insegura, es porque en realidad hay una falta de confianza tanto en ella como en mí. Porque lo que le digo, no lo va a creer, aunque sea muy sincero cuando le hablo de sus cualidades, cuando le muestro todo lo que hace, que pocas personas son capaces de hacer. Así que todo lo que la destaca y todo lo que la hace en realidad una persona diferente. Así que es cierto que es muy difícil porque en realidad tienes la sensación de nadar contra la corriente. Y de hecho, al cabo de un tiempo te agotas. En el sentido de que ya he tenido relaciones con personas así que efectivamente pedían mucha validación, que pedían mucho apoyo. Y cuando cada vez pensabas que habías dado un paso adelante en un tema muy particular como la confianza en uno mismo o el hecho de lanzarse en los negocios, yo, como te expliqué, he tenido muchas empresas, he lanzado muchos negocios diferentes, muchos fracasaron. Eso no significa que no vaya a volver a intentarlo en un año, en 2 años, porque tomó un proyecto. Y es una verdadera lástima, en realidad. Tuve una relación en particular en la que tenía una chica que tenía oro en las manos, así que en su trabajo de relaciones públicas era claramente una de las mejores de París. Y aún así, realmente la pisoteaban sus antiguas jefas, solo porque le faltaba ese pequeño empujón, ¿sabes? Para pasar al otro lado y ser emprendedora. No digo que eso haya sido lo que nos separó, para nada, pero digamos que eso hizo la relación muy difícil hasta el punto en que ya no te sientes creíble en lo que dices porque la otra persona lo percibe. Justamente lo que dices me resuena. ¿Tú alguna vez has huido de una relación a pesar de los sentimientos? Sí, pero no fue por la inseguridad. Huí de una relación en la que amaba perdidamente a la otra persona. Después teníamos una diferencia de edad. Nos llevábamos 5 años de diferencia. Así que cuando la conocí, ella acababa de cumplir 18 años y yo tenía 23. Entonces, al principio, eso no fue un problema. Pero digamos que era la época en la que yo regresaba de Montreal, volvía a París y fue la época en la que salí de fiesta como nunca, ¿sabes? Es una época en la que te formas, cambias tu vida de joven a adulto, así que por supuesto no evolucionas de la misma manera a esa edad. Digamos que al principio todo iba bien porque nos conocimos en una fiesta, salíamos muchísimo de fiesta, yo también trabajaba mucho al mismo tiempo, ella también,
Pero llegó un momento en el que la fiesta parisina, con todos esos excesos que ya conocéis, el alcohol, la droga, te acuestas tarde, llegas tarde al trabajo porque sinceramente todavía tienes la cabeza hecha un lío al día siguiente. Gracias. Eso está bien por un tiempo, es súper divertido, ¿sabes? No me arrepiento en absoluto de haberlo hecho, de verdad, estoy muy contento de haber vivido también esa etapa de mi vida. Pero cuando quieres salir de eso y la persona que tienes enfrente sigue completamente metida en ese mundo, necesariamente surge un gran conflicto. Es decir, o bien pones en juego tu salud física y mental, o bien sigues en una relación que te va a destruir. Al final, dirías un poco que cuando no estás en la misma sintonía en la vida, es un comportamiento que puede hacerte huir. Digamos que si en algún momento terminas por desfasarte, y de hecho eso es lo que les pasa a muchas parejas, las parejas que se divorcian generalmente porque nos encontramos en un momento T de nuestras vidas, evolucionamos y eso significa que tus objetivos pueden ser diferentes, tu visión de la vida es diferente, las experiencias que has vivido en pareja, pero también fuera de ella, ya que seguimos siendo individuos particulares cada uno hace que en algún momento quizás no evoluciones igual y muchas parejas que veo separarse tras años es porque han evolucionado diferente y no supieron realinear una visión común. Si pierdes la visión, en realidad es muy difícil ir más lejos en tu relación de pareja porque de hecho ambos van a sufrir. No vas a desarrollarte correctamente. Vas a sentir una gran carencia, ya sea afectiva, amistosa, incluso familiar. En fin, todos los aspectos, todas las áreas de tu vida, en realidad, ya no estarán equilibradas. ¿Y tú qué es lo que te hace decir basta, no puedo más? Es muy difícil para mí decir basta, no puedo más, porque en esos momentos en realidad solo vuelven los buenos recuerdos. Los buenos recuerdos, cuando los tienes en mente, te dan ganas de luchar por ellos. Y a veces también luchas un poco contra ti mismo porque sabes que ya no es bueno para ti, sabes que tampoco ya le convienes a la otra persona. Típicamente mi última relación fue así. Ya no podía aportar lo que la otra persona deseaba y viceversa. Ya no sirve. Para nada, pero aún así te aferras. No, no, por favor. Estaba pensando que hicimos una pequeña investigación precisamente sobre los 3 comportamientos que más se repiten y que hacen huir a los hombres. Dime si te identificas con esto. En primer lugar está el control, los celos excesivos, la falta de respeto y la negatividad constante. Así, completamente. Sobre todo el último, iba a mencionarlo también, la negatividad constante. Yo soy muy sensible a eso. Una vez más, tengo ambos HP, los tengo muy marcados, realmente muy fuertes, así que todo en mi vida viene con un gran coeficiente multiplicador. Sientes las emociones de Familia, las mías como las de los demás. Por ejemplo, perdí a mi abuela hace 2 años y pasé casi todos los días en el hospital para estar cerca de ella. Ya era difícil estar con ella porque sabes que se va a ir, pero también sientes todo lo que se vive en las otras habitaciones, ¿sabes? Percibes esa angustia, ese miedo de las personas que van a morir, a veces solas porque su familia está lejos, porque son los últimos en realidad en quedarse en este planeta. La negatividad constante yo la viví de hecho en mi infancia y es algo que en realidad proscribo en mi vida adulta. Entonces, una vez más, eso no significa que no esté abierto a la crítica, pero hay una diferencia entre aportar cosas que además son fundamentales, ¿de acuerdo? Y luego, la crítica constante a cosas que de hecho son un montón de tonterías que no te aportarán nada, es negatividad, como dices, que es constante. En realidad es una camisa de fuerza en la que te encuentras y ya no te atreves a moverte, ni siquiera te atreves a hacer nada porque sabes que te van a golpear. Y normalmente te bloqueas ante personas siempre infelices y negativas. Llega un punto en que descubres que tu energía vital baja y te desvanece. sí, eso es. Así que eso claramente es algo muy complicado para mí. La última relación que tuve terminó por eso. Claramente porque cada vez que hacía algo me criticaban. Cuando tengo delante a alguien que apenas sabe cocer pasta y yo te sirvo un plato digno de 2 estrellas Michelin, quiero decir, no eres un crítico gastronómico, no eres crítico culinario, simplemente disfruta de verdad. No eres... Un tipo que cocina, eres para disfrutar. Siguiendo con este tema de la negatividad, ¿crees que el cansancio emocional aleja más que la falta de amor? Es una buena pregunta. Francamente no es fácil de responder porque en ambos casos puede ser una razón para huir.
pero diría que efectivamente la negatividad constante me haría huir antes que una falta de amor. La falta de amor también se puede entender porque tienes a una persona frente a ti que puede estar atravesando dificultades y que en realidad no está disponible para darte amor porque o bien no se siente bien consigo misma o hay algo en su entorno cercano del que tú formas parte, pero que no necesariamente es el tuyo. Por ejemplo, puede ser algo familiar, también puede ser, ya sabes, como si tu pareja, si su mejor amiga está al borde del suicidio, tu pareja no va a estar 100% disponible para ti, lo cual es perfectamente comprensible, pero entonces eso generalmente son estados pasajeros. Una negatividad constante generalmente no lo es. Es una naturaleza profunda y generalmente eso viene en realidad porque tienes traumas que no están gestionados, así que realmente tienes esa máscara de controlador que aparece, va a ser mucho más difícil en realidad. Así que es cierto que hoy en día tener a alguien un poco más romántico, ingenuo, en realidad eso me corresponde más hoy porque yo todavía tengo un alma de niño. Siempre me asombran las cosas ante las que nosotros como adultos solemos ser indiferentes. Lo veo porque tengo primos pequeños de 5 a 6 años. Me lo estoy pasando genial jugando a los nuevos juegos con ellos. Para nosotros era Pokémon, para ellos eran otras cosas. Me parece graciosísimo cuando presumen de sus juguetes nuevos. Tengo... Vi tus cartas Pokémon. Sí, las cartas Pokémon también son una parte importante de mi vida. Y si hablamos más de control y celos, ¿crees que un exceso de control necesariamente mata el amor? Demasiado control, por supuesto que diría que no. Obviamente puede matarlo. Después yo he tenido relaciones en las que intentaron controlarme, pero en ese aspecto soy como un giroscopio. Si me presionas por un lado, yo aplico la misma presión por el otro. Así que, en realidad, también demuestro rápidamente que tengo mi libertad como individuo. Por lo general, lo muestro desde el principio, así que o funciona o no. Pero cuando funciona, eso significa que tampoco habrá ese control constante. Perdí el hilo de mi pensamiento. Puedo responder a lo que dices. ¿Por qué crees que incluso un hombre enamorado termina alejándose si lo ahogan? Porque en realidad ya no eres tú mismo. Ya no eres tú mismo si te asfixian. Por definición, no puedes desarrollarte. Una fruta o una flor que se asfixia no se desarrolla bien, es lo mismo en realidad para un ser humano. Si tienes a alguien que te asfixia en tu desarrollo, ya es porque tiene miedo, porque teme a la persona en la que podrías convertirte y de hecho podrías salir de su liga, si lo pongo entre comillas, pero en general a menudo son miedos adyacentes los que están presentes cuando te conoces y estás en una posición baja, digamos, en términos de éxito social, profesional, incluso socialmente, si uno de los dos empieza realmente a destacar, a menudo es muy mal recibido por la otra persona porque justamente se dice, espera, ya no tengo la capacidad o ya no le voy a gustar. Aunque en realidad no es así para nada. Al contrario, si ella está ahí, también es gracias a su pareja. Entonces, ella tiene mucho que valorarse dentro de eso. A menudo se vive mal, así que, de igual manera, estar alineados en estos criterios de ambición es importante. Si tienes una ambición desmedida y tu pareja no la tiene, va a ser complicado. Va a ser complicado a medio y largo plazo. A corto plazo puede funcionar, ¿sabes? Pero aquí estamos hablando realmente de una pareja de vida, así que va a ser complicado. Luego, los celos yo nunca los he experimentado mucho porque ya de por sí confío mucho en mis parejas, pero como a todo el mundo, me ha pasado que me engañen, ¿sabes? Y si hablamos de eso. Pero para mí tengo una visión muy particular, y es que el ser humano en realidad no está programado para tener una sola pareja sexual durante toda su vida. Eso es muy diferente de una pareja de vida, ¿ves? Así que llegas a lo esencial. Sí, exactamente, yo ya he tenido relaciones, digamos, abiertas, donde dejamos entrar a otras personas en nuestra pareja, ¿sabes? Siempre, ¿cómo se dice? Controlando entre los dos lo que pasaba, ¿ves? Eso nunca me ha molestado. Y además para mí, digamos que es mucho menos grave. Si violas mi intimidad, si violas, no sé, por ejemplo, mi cuaderno en el que escribo mis pensamientos, eso no está bien, ¿sabes? Mi ordenador, eso sí que no está bien para nada. Yo creo que ese es el futuro, precisamente ese tipo de relación. Relaciones abiertas, Sí, con la nueva generación llega la capacidad de deslizar constantemente. La nueva generación querrá centrarse en una sola persona, construir su vida en torno a ella y superar los momentos difíciles.
O quizá no, porque aunque solo sea a través de sus cerebros, están programados para quererlo todo de inmediato y cambiar muy rápido. Es decir, ambas son posibles. Por cierto, es curioso. Cuando miras a las generaciones más jóvenes que la nuestra, en realidad son mucho más piadosos en términos de fe, beben mucho menos alcohol, también tienen menos parejas que nuestras generaciones. Así que yo te habría respondido que sí, que ese es más bien el futuro, pero en realidad las cifras y las estadísticas muestran un poco lo contrario. Entonces, soy muy diferente en mi manera de ver las cosas. Puede ser. Después, digamos que no necesariamente necesito una relación abierta para sentirme realizado con mi pareja. Ahora bien, si es una necesidad mutua, hablemos de ello, estoy abierto a la conversación, pero una vez más, eso debe hacerse con respeto, debe hacerse dentro de un marco, y en realidad ese marco lo establecen tú y la otra persona, y será diferente, ¿sabes? Yo no necesariamente tendría el mismo marco con cada una de las parejas potenciales. Y justamente hablas de respeto, así que la tercera cosa, entonces, que hemos identificado que afecta más a los hombres es la falta de respeto. ¿Crees tú que un hombre tolera mal las pequeñas críticas repetidas? Ah, sí, claramente, yo soy muy sensible a eso, de verdad. Ah, lo detesto, lo detesto. Sobre todo, en realidad, cuando son cosas que, si las dejas pasar, no van a cambiar tu vida. No digo que no haya que criticar o que no haya que plantear los problemas en tu relación sobre cosas que realmente te pesan, que te hacen daño, ¿sabes? Pero típicamente, si pongo un objeto que se supone que debe estar en cierto lugar en otro sitio, o no lo hice porque estaba corriendo por el trabajo, que me regañen por eso, en realidad eso infantiliza. Entonces, Como te digo, es algo que sufrí de niño y que ya no quiero para nada en mi vida adulta. Así que para mí de inmediato eso es una gran señal de alerta. Y de hecho, muy rápidamente eso genera una actitud de total indiferencia. Es decir, que bueno, si reaccionas así, de hecho voy a jugar con eso, voy a terminar volviéndome malo. O sea, lo haré a propósito, dejaré las cosas en el lugar equivocado porque en realidad ya te expresé que me molesta que siempre lo estés señalando, sobre todo porque además no soy un vago, ¿sabes? O sea, no estoy tirado en el sofá sin hacer nada, participo en la limpieza, hago las compras, la mayoría de las veces soy yo quien cocina. Entonces, ¿tú preferirías irte antes que perder tu autoestima en esta relación? Sí, pero claramente, aunque sea muy difícil irse, es decir, para mí irme es complicado porque en ese momento en realidad siento la angustia de la otra persona y sobre todo tiendo a guardármelo para mí. Como te digo, como no me gustan las críticas, de verdad evito hacerlas. De verdad, evito hacerlas. Es decir, me lo guardo, si hay algo que no me gusta, me aguanto, ¿sabes? Y pues lo hago. Si, por ejemplo, antes de cocinar, llego a una cocina que está hecha un asco, ¿sabes? Me jode muchísimo tener que limpiar todo antes de trabajar porque de todas formas ya estoy harto de tener que limpiar todo. Pero no voy a ser yo quien diga, bueno, mira, guapa, límpiame la cocina para que yo pueda trabajar. No, me lo voy a aguantar, lo voy a hacer y ni siquiera lo voy a decir. Entonces, de hecho, generalmente cuando vienen a traerme esos pequeños detalles, en realidad yo los guardo en mi memoria porque tengo memoria de elefante. Así que, si quieres, cuando surge un conflicto por detalles pequeños como esos, te voy a sacar todo el historial. Entonces, la otra persona enfrente está completamente angustiada porque se pregunta, ¿de verdad te guardaste eso? No sirve de nada. No servía de nada y, sobre todo, eso hace que nuestra relación sea más fluida, porque obstáculos así hay en todas partes en la vida y prefiero evitarlos en mi pareja. Es súper interesante lo que nos cuentas. Así que, primero, gracias por abrirte así. Sí, con mucho gusto. Vamos a pasar al pequeño debate. Entonces, voy a hacernos unas preguntas y los tres vamos a poder dar nuestra opinión. quizás también una mujer entre nosotros, ¿sí? Por supuesto, es súper interesante. Entonces, la primera pregunta es, ¿las mujeres alejan a los hombres sin saberlo solo por inseguridad? Sí, las mujeres, en mi opinión, alejan por inseguridad en el sentido de que cuando tenemos una inseguridad, justamente vamos a buscarla en el otro. Por ejemplo, si tenemos... Yo, por ejemplo, me han engañado tantas veces que ya ni las cuento. Si detecto el más mínimo detalle que me haga sentir insegura, voy a molestarte con eso para que sepas que necesito que me tranquilices, pero al final, a fuerza de querer que me tranquilices, se va a crear el efecto contrario, donde te vas a cansar de mi inseguridad. Entonces, Sí. Pero si la persona justamente te muestra que ya no hay razón para sentir esa inseguridad y tiene un comportamiento adecuado, creo que eso puede tranquilizarte. Pero el problema es que la más mínima falla o el más pequeño grano de arena en el engranaje hace que esa inseguridad pueda volver bastante rápido.
El problema de las inseguridades es que cuando todavía tienes una inseguridad es porque no has trabajado en ella. Y entonces, si no he trabajado en ello, por mucho que me tranquilices de la A a la Z, si yo no he hecho el trabajo en mí mismo, por mucho que me digas lo que quieras, yo pensaré sí. Los demás también me lo dijeron y mentían. Así que creo que la inseguridad solo desaparece si has trabajado en ella. Si no has trabajado en ello, es complicado. Sí, muy complicado. Y de hecho, eso provoca una especie de inception, en el sentido de que inconscientemente le metes en la cabeza a tu pareja justamente la idea de lo que no quieres. Y como lo alimentas porque vuelve constantemente, al final terminas provocándolo. Es lo que te decía antes. Cuando proyectas un miedo de manera exagerada, vas a hacerlo realidad. El ser humano, bueno, la mente humana es brillante para eso, pero por eso hay que aprender realmente a controlarla, porque tiene una fuerza fenomenal. También hay casos en los que precisamente la persona que tenemos enfrente nos muestra sus inseguridades en la intimidad, nos lo dice que es insegura. El chico, digo el chico porque estamos usando el ejemplo chico-chica, también debe hacer preguntas. ¿Por qué tienes esa inseguridad? Intentar comprender esa etapa, pero es necesario que la persona que está en esa situación pueda expresarlo. Ya eso es difícil. Algunas personas no logran expresarlo y, sobre todo, no logran dar soluciones a su pareja. En otro podcast hablábamos del chico que sale, su novia está súper estresada porque cada vez que sus amigos han salido solo han pasado cosas malas, pero ella no le da soluciones al chico para precisamente responder a su inseguridad. Si no le dices que en realidad lo que te tranquilizaría sería un mensaje cuando llegue, una llamadita durante la noche y que cuando vuelva te dé un beso, si no se lo expresas, puede que él no te escriba durante la noche para no molestarte y en realidad tú te vas a hacer películas en la cabeza y todo eso. Entonces, la comunicación básica es lo que resolvería este asunto. Además, De la comunicación realmente es como un manual de instrucciones. Todos tenemos nuestros propios manuales de instrucciones. Si logras expresar que tú esperas, como acabas de decir, todo va mucho mejor. Si ese es el mensaje que esperas cuando llegas, si es una foto para mostrar que estás bien con tus amigos, a mí no me molesta hacerlo, de verdad. Pero no puedo adivinar, nadie es omnisciente lo que tienes en mente. En cambio, si me dices, mira, este elemento, gracias. Ellos me van a tranquilizar, te los doy, pero obviamente en realidad todo es en mi propio interés para poder darte exactamente lo que quieres. Pero estoy de acuerdo contigo, de hecho generalmente señalamos el problema y ya de por sí no siempre señalamos el problema, así que eso ya es un buen avance. Pero lo segundo es, dime exactamente cómo esperas que trate el problema, porque en ese caso es fácil. por cierto, para tratar el problema, creo que voy a encerrarte en el sótano. Es una solución. Es una solución. Es algo que me digo, al menos estás ahí. Iba a decir cuál es el problema, no entendí nada. Así que cuando sales de fiesta demasiado verás, ahora te diría que lo único que me tranquiliza cuando sales de fiesta es que te mantengas dentro de tus límites. Pero en algunos casos quizás la saldrá de fiesta. Oh, no, 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 no. Ella realmente... Son 3 puntos. Ah, quiero más de ti. Siguiente pregunta. ¿Los hombres realmente explican por qué se van o simplemente desaparecen sin decir una palabra? Bueno, esa es una pregunta complicada. La pregunta es, ¿ya no es aceptable irse sin decir nada? Yo creo. ¿Tú? Saber, pero ¿dices la verdad cuando te vas? La verdad es que creo que es una cuestión de madurez generacional. Entonces, los tipos que se van así, que dicen que van a comprar pan y nunca regresan, eso era en los años 80. Yo voy, a comprar leche. eso ya no existe. Eso está claro. Pero ahora, no, no, no. ¿Dices realmente la verdad o simplemente buscas aquellas verdades que sean mucho más agradables y fáciles de decir? Eso, Depende del caso, pero creo. Pero un chico que tal vez ha conocido a otra chica, a otra mujer, quizás evite decirle eso a su antigua pareja, tal vez para evitarle un sufrimiento. Ni siquiera sé si esa es la mejor solución. En realidad no lo sé. Pero no, Yo soy como tú, es decir, voy a endulzar las cosas porque ya de por sí es un momento difícil, así que no sirve de nada ser vengativo o tratar de hundir a la otra persona. Ya está recibiendo un golpe fuerte, ¿sabes? En ese momento. Sí, exactamente. Después, en cambio, si vienes a buscarme una vez que todo ha terminado, ahí sí voy a ser muy franco y te voy a decir exactamente por qué. Y generalmente eso siempre le hace mucho daño a las personas. Sí, pero justamente ¿ustedes saben que hacen más daño intentándolo?
para adornar esta verdad de que al decir la verdad ya hemos hablado de ella. Por ejemplo, permítanme darles un ejemplo de mi propia experiencia, mi larguísima relación. Se fue, siguió siendo un poco ambiguo porque no querías hacerme daño, etc. Fue 100 veces peor. Si lo hubiera cortado bruscamente, habría dolido en ese momento. Pero a partir de ahora, las cosas mejoran mucho y Y eso es diferente. Ese tipo seguía siendo un poco codicioso. No. más allá de eso, no dijo que me hubiera engañado, se negó a decirme la verdad sobre por qué y cómo lo hizo. Se marchaba, sí, pero allí se mantuvo un poco cerca de ti. Se mantuvo ambiguo. No es un te dejo, pero algún día La idea. Aunque no sea él, en nuestra situación, cualquiera se va. Ah, pero él lo ha... no lo encontró lo suficiente. Cualquiera, otro que se va, pero no te dice por qué. Desaparece diciendo que ya no está enamorado, que se va, etc. ¿Una buena razón? Sí, es una buena razón, aunque no sea la verdadera razón. Imaginemos porque, por ejemplo, ya les ha pasado, alguien se va diciendo que ya no está enamorado, cuando en realidad, efectivamente, hay otra persona detrás. Y si no te lo dice, tú vas a pensar que tendrás que reavivar los sentimientos. Nosotras, las mujeres, somos muy buenas para eso. Nos encanta hacernos películas y decirnos, no, pero voy a lograr cambiarlo. Mientras que si la persona te dice, ¿Tú también tienes ganas? Bueno, yo la mayoría de las veces he mantenido buenas relaciones con mis ex, tampoco quiero que cada vez que salen de mi vida, sobre todo cuando han formado parte de ella durante un tiempo, sea definitivo. Si eres demasiado brusco de esa manera, para mí es un sufrimiento adicional donde no hay necesidad de que lo haya. Pero una vez más, es diferente a cortar de raíz diciendo que se acabó. No das todas las razones porque en realidad también estás protegiendo a la otra persona sin darle falsas esperanzas sobre una posible reconciliación. En eso hay que ser claro con uno mismo. Es Un poco, perdona que vuelva a contar esta historia, pero el chico no fue claro, siguió viéndote, etcétera. Eso no está bien. Eso no está bien. Eso no está bien, ¿ves? Pero si te detienes en seco diciendo, escucha, esto no funciona porque no me gusta esto, no me gusta aquello, y bueno, no sé, mientras que ¿funciona eso? Dame tu ejemplo, ¿eso funciona? Cuando intentas terminar con una persona si no eres totalmente brusco. Dame tu ejemplo. ¿Funcionó contigo? ¿Sí? ¿Ves cómo no funciona? ¿Funcionó conmigo? Después, de todas formas, durante un tiempo realmente hay que cortar todo contacto durante un periodo bastante largo, porque en realidad tienes que dejar que el polvo emocional se asiente, porque mientras siga en el aire no va a salir nada bueno de eso. Pero hay que hacer un corte claro, eso es. Incluso si después vuelves, eso, no hay problema. Pero si has estado 5 o 6 años con la persona y no dejas pasar 6 meses, 6 a 9 meses, bueno, no hay un tiempo exacto, depende de las situaciones, pero si no tienes ese tiempo en el que cortas todo, absolutamente todo, sí, es complicado. ¿creen que los hombres y las mujeres huyen por las mismas razones? No, las mujeres, en mi opinión, no tienen las... Nosotras tardamos en irnos, para empezar. Pensamos y luego lo probamos y les contamos lo que descubrimos. Una vez terminado, Se acabó. Pero como resultado creo que no estamos huyendo de las mismas cosas. Como hombre, no tienes por qué huir de las mismas cosas. Yo tampoco lo creo. Además, tampoco hablamos el mismo idioma. Por lo tanto, quizás no tengamos las mismas dificultades en la pareja que una mujer puede sentir. Somos realmente muy diferentes. No pensamos en absoluto de la misma manera. Tenemos inteligencias que son construidas de manera diferente. Un hombre piensa mucho más en secuencia, ¿ves? Mientras que una mujer lo hace enseguida de forma ramificada. Ya de entrada no haces las conexiones de la misma manera. Y sobre todo nosotros, como hombres, no aprendemos a comunicar de la misma manera sobre nuestros sentimientos, nuestras experiencias, especialmente los que nacimos en los años 90. Hoy en día es un poco diferente, pero todavía existía ese lado muy patriarcal cuando éramos niños que nos inculcaron. Mi abuelo era la abuela la que iba a la cocina y se callaba un poco la boca. Esa era la visión de los años 60. estoy de acuerdo, coincidimos. No todos tuvimos los mismos modos de comunicación, ni huimos por las mismas razones. No huimos por las mismas razones. Pero eso plantea otra pregunta. Según tu cariño, ¿por qué huyen los hombres? ¿Por qué huyen los hombres? ¿Una razón o Una razón, pero a menudo es porque no los dejan en paz.
No, pero es verdad, ustedes necesitan algo más suave con... Nosotras vamos a analizar todo, tú me vas a decir algo y yo me voy a decir, espera, si dijo A, quizás es B, C, D, E, F, G, ¿sí? Y entonces me voy a romper la cabeza con cosas y después voy a huir porque me voy a sentir insegura porque tuve tiempo de imaginarme 75 escenarios en 3 minutos y tú vas a huir porque precisamente quieres algo más sencillo. Cuando la persona te conviene y estás enamorado, A de ella, mientras las cosas vayan bien, te quedas. Nosotros, en cambio, haremos 700.000 planes en nuestra cabeza diciendo, espera, estaba de fiesta, pero no estoy seguro. Ah, Se basa en la experiencia, todos lo hemos vivido. este mensaje de texto no significa en absoluto lo que él dijo. En realidad, para nosotros es mucho más binario. Dijimos exactamente lo que se nos pasó por la cabeza, no hay ninguna idea oculta. De hecho, en realidad nunca hay que sobreinterpretar lo que dice un chico, sí. Eso está claro. ¿Y tú, amigo? ¿Por qué crees que las mujeres huyen? Entonces, Ellas huyen cuando no les das seguridad. Eso es súper importante para una mujer. Donde un hombre puede sentirse inseguro no es tan grave, creo que es menos grave. En todo caso, cuando yo me sentí inseguro, eso no me hizo huir. Ha pasado pocas veces, pero hay algunas mujeres que han logrado hacerme sentir eso. Eso no me hizo huir en absoluto. Una mujer, si no le das ese capullo de seguridad, ya sea emocional, financiera, material o familiar, es un concepto que aparece en todos los aspectos de su proyección de vida. Para eso es una llave muy importante. Si no le das eso, normalmente se irá. Está bien. ¿Estás de acuerdo? ¿Sí? Bueno, qué guay. Estaremos de acuerdo. Ahora podemos pasar a la sección de solución y conclusión. Son respuestas bastante breves e impactantes. ¿Estás listo? Sí. En su opinión, ¿qué puede hacer una mujer para evitar caer en estos comportamientos? Mantén la sencillez. Bueno, está bien. ¿y si un hombre huye, es necesariamente culpa de ella o a veces solo una excusa? A veces es solo una excusa, sí. ¿Cuál es la mejor actitud para asegurar que un hombre permanezca enamorado a largo plazo? Escucha sus necesidades. Bueno, El remate final de Ben. El amor no basta si... si no sale nada mal. Bueno, sí. Es cierto, muy... Muchas gracias, Ben, por la entrevista. Con mucho gusto. Sinceramente fue genial. En realidad me quedo aquí. Me encanta. Regresa, esta es la segunda parte. Y en cuanto a nosotros, nos vemos la semana que viene. No dudes en contarnos en los comentarios qué te pareció esta entrevista. Y no dudes en seguirnos en Instagram para estar al tanto de todas las novedades. ¡Hasta pronto! Hasta pronto.